Ok, profesora, un cordial saludo. Mi nombre es Carla Andrea Guamán Imán, de la carrera de Administración y Recursos Humanos, y a continuación utilizaré un material visual que he preparado para representar este video ensayo y ayudarme de él. Voy a compartir la pantalla un momento. Ok, eh, bueno, mi pregunta escogida es, explique de qué manera los intereses económicos y los condicionamientos ideológicos van a determinar el cine y elige una de las películas para analizar dichas determinaciones en su producción. La estructura que voy a realizar en este video es hablar acerca de los conceptos de intereses económicos, ideología y finalmente analizar la película. Muy bien, entonces para los intereses económicos, en primer lugar, son aquellos índices que generan rentabilidad, en este caso en el cine, por ello que el cine se va a ver como un producto industrial, porque el fin existe a partir de la condición de producción, es decir, también del trabajo. Pero ¿por qué se le considera el producto industrial? Precisamente debido a que es un objeto artístico que se produce en masa para los consumidores y porque está ligado al capitalismo, al ser parte de la industria cinematográfica. Claro, luego va a depender qué tipo de interés económico se vaya a tener para un determinado film, para que finalmente esta película sea condicionada por esto y llegue a producirse de una manera específica. En esa parte nos estamos refiriendo al tipo de inversión que se generará. Por ejemplo, al ser una inversión grande puede ser parte del cine comercial, ya que se invierte más en los planos como en una lectura continua, y por lo tanto será del interés de las personas que quieran generar mayores ganancias con ese tipo de filmes. Por otro lado, tenemos a las películas de otro arte o simplemente las que cuentan con un menor presupuesto y que tienen que hacer mayor uso del montaje, por lo tanto una inversión menor. Es por ello que esto también va a ser determinante de qué tipo de cine se hará en una determinada película. También la manera en que se va a producir este producto cinematográfico va a contener variables que serán externas e internas. Entonces, en las externas se hace referencia a la película como el objeto comercial, como le hemos mencionado antes, un objeto de consumo, en donde un grupo de inversionistas va a invertir en esa película con el objetivo de asegurar finalmente el éxito económico. Esos serían como los frenos exteriores, con el presupuesto que se habla tanto en la obra de Sorin Pierre, sociología del cine, o los temas que son tendencia, ¿no? Que se pueden mostrar en el filme y que esto finalmente va a dar el éxito financiero. Muy bien, para la ideología también lo podemos ver de la parte de los frenos interiores, se puede analizar como los frenos inaprensibles e inconscientes. Estos a su vez no se pueden identificar simplemente o al momento de la producción, sino que se van a evidenciar en la misma película, lo que sería el producto bien cinematográfico final. Pero también se puede analizar como los frenos ideológicos, ¿no? Que es lo que vamos a ver, que es la ideología como el primer freno. Y lo tenemos como concepto límite. En la ideología, ella hace referencia a las expresiones ideológicas en su conjunto, serán posibles algunas y otras no, dentro de un contexto o una época determinada. Por ejemplo, si nos citamos años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, la ideología de un tal contexto se va a prestar para hacer determinada película con una cierta ideología. Es decir, qué tipo de filme se realizará finalmente, pero ya no a partir de un tema externo como vendría a ser dependiendo de la cantidad de inversión del film, la decisión del montaje o lectura continua, como los cuales están vinculados al estilo o estética de la película, sino al factor de ideología. Entonces la ideología va a delimitar de manera de generar el producto cinematográfico, debido a que según este conjunto de ideologías que se tenga en cierta época, generación, se va a producir un filme. Entonces va a limitar la producción de una historia temática de acuerdo a las expresiones que se tengan en el entorno determinado y forma en que los consumidores también mantienen la ideología al consumir el producto cinematográfico. Y en esta ocasión hago referencia al sujeto debido a que esta ideología es la construcción de la realidad, ya ideologizada por ellos. Y esa construye a su vez lo que son lo que desea evidenciar la ideología o hacer una crítica de esa también, ¿no? Es importante resaltar que un condicionante de la película va a depender también de lo que el autor quiera hacer en ese caso, ¿no? Que es mostrar la ideología o criticarla. En toda producción la ideología representa los límites de esta. Asimismo construye la realidad de las personas. Mejor dicho, ya está en la realidad.
impregnada o ideologizada en nosotros. Es de esa forma que los intereses económicos y la ideología van a determinar el cine, dependiendo del tipo de beneficio económico que se vaya a obtener en base a la inversión, y si es que vamos a representar la ideología que existe activamente o realizaremos la crítica de ella. En este caso se analizará la película Parasite, que es la que se escogió. La historia de Parasite es acerca de las luchas sociales, pero como se evidencian los conceptos, como visto anteriormente, vamos a ver cómo es que están condicionados al famoso filme. Pues en primer lugar, cabe recalcar que Parasite tuvo una de las menores inversiones dentro de las películas nominadas al Oscar, con un presupuesto de 11.8 millones de dólares y recaudó alrededor de 170 millones de dólares, que es bastante. Pues a partir de esto tuvieron el dinero para abastecer todo el producto cinematográfico, hacer uso del estilo que utilizaron ellos, sin que quizás acudir tanto a minimalismo quizás de ciertas tomas. Aunque es importante recalcar que aun siendo película comercial en la que se convirtió, estas de muchísimo uso del montaje y se pueden hacer con un presupuesto medio, no tan bajo como la película que veremos en un momento, pero eso evidentemente ha sido un condicionante para la producción del film. Ahora, en cuanto al director, Bong Joon-ho tuvo últimamente películas comerciales como Okja, que fue sonada en Netflix, o como The Host, una película de monstruos, y otras películas comerciales que realizó luego de entrar en el ámbito internacional, en donde está entrando la película en mención. Todas estas variantes externas vinculadas al producto cultural van a condicionar el filme. Por otro lado, tenemos la ideología que se muestra en la historia, la cual es acerca de las luchas sociales, en específico la ideología burguesa. ¿Por qué? Porque ya que Parásitos no es una película que representa exactamente la división de una sociedad por un capitalismo, sino que es una expresión de ideología burguesa. Por ejemplo, lo podemos ver en el final de la película, en que el destino de la hija fue morir, de otros fue enfrentar a la burguesía en la justicia, y esto, el final de la película, al ver al hijo de Kim redactando la carta con las aspiraciones que tenía, nos lleva a pensar que los pobres siempre deberán esforzarse mucho en un mundo de ideología burguesa de los ricos. Vemos en este caso se interpreta una ideología ideologizada en el mundo, y esto evidentemente condiciona el producto fílmico en sí, la película que se va a realizar finalmente. Eh, También nos referimos pues al contexto en el que se está viviendo actualmente, el presupuesto, que bueno, todos esos elementos finalmente determinan la película. Por ejemplo, tenemos bueno, las escenas donde hubo el montaje en la escalera cuando baja el hijo de Kim en medio de la lluvia, y la famosa escena cuando planean la muerte de la ama de llaves, ¿no? Donde vemos una espectacular serie de tomas, muchas tomas en un tiempo bastante corto, una escena donde se muestra el montaje claramente. Bueno, por otro lado, de manera breve, en la película El Odio se tiene un ínfimo presupuesto, es decir, bajo, que condiciona la película de igual manera. Evidentemente no es un cine comercial y además es una crítica de ideología, ¿no? Que se tiene sobre París como una ciudad de ensueños, donde todo es perfecto. Y si lo que se quiere representar es una ideología también, condiciona la película, es decir, la va a determinar, pero en este caso es una crítica. Entonces nuevamente vemos cómo esto va a determinar el film a partir de estos ítems que hemos visto en Parasite y en El Odio. Eso sería todo. Muchas gracias.